Y si la amenaza más peligrosa para Putin no es la OTAN, no son las sanciones, sino sus propios ministros. Alexei Navalny, principal líder opositor en Rusia, murió. La banda punk femenina de Moscú se convirtió en un símbolo de protesta y oposición al presidente Putin. En Rusia, más de 1,000 personas protestan por la detención de una activista y crítica destacada del Kremlin. La economía rusa está en crisis por la guerra en Ucrania, según la ministra de Finanzas, mientras Moscú enfrenta más pérdidas. La mayoría de quienes desafiaron el poder de Putin en Rusia no pudieron presenciarlo. Entonces, ¿qué ocurre con Rusia? En el Foro de San Petersburgo 2025, el ministro de Economía ruso, Maxim Reshetnikov, hizo algo inaudito. Advirtió públicamente sobre una recesión inminente y sobre el mal estado de la economía rusa. Dijo esto no a puerta cerrada, no en voz baja, sino frente a las cámaras y a los líderes de poder. Tras la confesión, todo fue caos. Otros funcionarios de inmediato intentaron cambiar la historia. Los principales banqueros se contradecían y Putin lo descartaba como tonterías. Estamos presenciando un momento inusual donde Putin es desafiado por personas internas, no externas. En este video, veremos cómo el caos provocado por altos funcionarios rusos debilita aún más el control de Putin sobre el poder. Si el círculo cercano de Putin habla, es señal de que algo importante ocurre. Si crees que estos momentos merecen atención, dale like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que estas historias rompan el silencio y lleguen al mundo. Te lo agradecemos. Comencemos retrocediendo al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde se encendió la chispa de la rebelión. Este foro es la mayor reunión anual de Rusia, donde líderes, magnates e invitados extranjeros discuten negocios. Debe mostrar la fortaleza del país, pero esta vez fue escenario de verdades incómodas. La persona en el centro de todo fue Maxim Reshetnikov, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia. No es un crítico externo. Es parte del gabinete de Putin, encargado de una de las áreas más críticas del gobierno. Reshetnikov ha estado en el cargo durante algunos años, tratando de enfrentar los desafíos económicos en medio de las sanciones y la guerra. Maxim, a diferencia de otros leales a Putin, tiene experiencia en administración regional y economía, lo que refuerza su advertencia. Antes fue gobernador de Perm Krai, encargado de presupuestos y planes de crecimiento. Esto le dio experiencia sobre cómo las políticas influyen en las operaciones diarias, haciendo su arrebato más calculado. En el foro, Reshetnikov no se contuvo. Advirtió que Rusia está al borde de caer en una recesión. El análisis se basó en el sentimiento empresarial y otros indicadores. Señaló la disminución de la confianza entre las empresas, diciendo que si las cosas siguen así, la economía podría enfriarse demasiado y estancarse. Incluso llamó hipotermia económica a la situación, como si el sistema se enfriara tanto que sería difícil recuperarse. Reshetnikov culpó en parte a la política monetaria restrictiva por esto. Argumentó que las altas tasas de interés presionan a las empresas y dificultan el crecimiento. Dijo que si Rusia entra en recesión o no depende de cambios rápidos. Esto incluye flexibilizar la política para darle un respiro a la economía. Pidió un apoyo más rápido para evitar que la desaceleración se convierta en algo peor. Y esto sucedió en medio de informes sobre un crecimiento más lento, con el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2025, creciendo solo un 1.4% interanual. Si crees que ese número está sobreestimado, la situación es aún más desesperada. Pero lo notable de todo esto es que no fue un comentario casual en una reunión privada. Sucedió ante una multitud de rusos de élite e invitados internacionales, lo que lo hace más impactante. ¿Por qué decir esta verdad es importante? Porque contradice la narrativa principal del Kremlin. Putin y su equipo afirman que la economía es estable e incluso próspera, en parte por el gasto militar y la apertura a nuevos mercados. Presumen un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.3% en 2024 para demostrar que las sanciones no funcionan. La advertencia de Reshetnikov muestra otra imagen. Su verdad muestra que el crecimiento se desacelera, la confianza cae y el riesgo de contracción es real. Dice que Putin miente y oculta problemas más graves. Que un ministro lo diga en público indica que los problemas son tan graves que no pueden ignorarse, aunque implique arriesgarse a la desaprobación de Putin. También está ligado a preocupaciones como que el gasto de guerra de Rusia comienza a causar problemas. Sectores no relacionados con la defensa tienen dificultades para mantenerse, lo que afecta a la economía. Incluso otros altos funcionarios de Putin repitieron las mismas advertencias, como si estuvieran en sintonía con la rebelión. Una de las voces clave fue Elvira Nebulina, la jefa del Banco Central de Rusia.
Ella ha liderado la política monetaria por más de una década, enfrentando crisis como las sanciones de 2014 y la guerra actual. Es conocida por ser muy cuidadosa con el dinero y siempre está atenta a evitar que los precios suban demasiado rápido. En el Foro de San Petersburgo, en 2025, ella no se contuvo. Advirtió que el reciente auge económico de Rusia, impulsado por el gasto bélico y medidas temporales, ya perdió fuerza. Las fábricas estaban llegando a sus límites, el dinero se estaba volviendo escaso y los trabajadores estaban al límite. Según sus palabras, las herramientas previas ya no bastaban para sostener el crecimiento. No solo era la desaceleración de los números, el sistema se estaba quedando sin combustible. Ella afirmó que el país no podía seguir confiando en los mismos trucos. Ella impulsó un nuevo plan, algo más fuerte y estable para reemplazar el impulso temporal que el gasto de guerra había dado. Su tono no era de quien apoya el statu quo, sino de quien enciende las alarmas. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo con estos dos, y ahí es donde se desarrolló el verdadero drama. En el mismo foro, otros altos funcionarios respondieron, minimizando sus preocupaciones y siguiendo la línea del partido. El primero fue el ministro de Finanzas del Kremlin, Anton Silvanov, otro peso pesado en el equipo económico de Putin. Él es el encargado de vigilar el presupuesto del país, manejar los impuestos y decidir cómo debe usarse el dinero. Silvanov tiene amplia experiencia en finanzas, inició en el ministerio en los 90 y ha priorizado crear reservas para afrontar crisis. Su objetivo principal es mantener la economía estable, sin importar lo que pase alrededor. Así que cuando Rozhednikov dio su advertencia, Silvanov respondió. Él dijo que la desaceleración era esperada y no preocupante, según él, es algo común. Señaló nuevos datos que muestran que el Producto Interno Bruto de Rusia creció alrededor del 1.5% en los primeros meses de 2025. Es más lento que antes, pero él dice que es lógico. El gran crecimiento en la guerra no podía durar y ahora todo se estabiliza. Eso, él cree, siempre iba a suceder. Pero Rusia está lista. Según Silvanov, el país ha acumulado suficientes reservas para enfrentar este cambio. También dijo que están reorganizando el presupuesto, teniendo en cuenta la guerra, poniendo la defensa como prioridad, pero aún así tratando de manejar todo lo demás de manera responsable. Hermann Greff y Andrei Kostin tampoco coincidieron del todo con las advertencias de Maxim Rozhednikov y Elvira Nepiulina. Greff, director de Sberbank, reconoció que la economía enfrentaba una tormenta perfecta. Él señaló las altas tasas de interés, el aumento de la inflación y un rublo fuerte como los principales problemas. Afirmó que esto afectaba las ganancias y dificultaba que los negocios obtuvieran préstamos. Greff sostuvo que el rublo era muy fuerte y propuso que su valor fuera superior a 100 por dólar, no el actual de 1,78. Eso, dijo, ayudaría a los exportadores y aliviaría la presión sobre el presupuesto. Titubeó al hablar, intentando que la situación pareciera manejable. Kostin, director general del banco VTB, tuvo un tono algo distinto. No veía señales de recesión total, pero dijo que la economía se estaba enfriando o congelando. Utilizó metáforas climáticas para suavizar el mensaje, pero reconoció que el crédito caro dificultaba a las empresas. Kostin afirmó que el gasto militar impulsaba la inflación y que algunas industrias tenían problemas porque sus productos no llegaban al mercado. Insistió en reestructurar y advirtió que sostener sectores ineficientes solo empeoraría todo. Aunque no negaron los problemas, Greff y Kostin intentaron desviar la conversación para evitar el pánico. Sus respuestas fueron más cautelosas que optimistas, pero claramente no compartían el mismo nivel de preocupación que Rozhednikov y Nepiulina. O tal vez simplemente tuvieron cuidado de no provocar la ira de Putin. Este ir y venir ocurrió en paneles y discusiones en el foro, con todos estos funcionarios debatiendo frente a la audiencia. Fue un momento incómodo para la imagen de Moscú, ya que estos eventos buscan mostrar unidad y confianza al país. Evidenció la división en la cúpula. El ministro de Economía alertó, mientras otros jefes financieros intentaban calmar la situación. La tensión no solo era por los números, sino por objetivos distintos. Rozhednikov busca crecimiento y evitar recesión. Nepiulina, director del Banco Central, prioriza controlar la inflación. Seleunov, por otro lado, está tratando de mantener el presupuesto equilibrado mientras los precios y los costos siguen aumentando. Pero el verdadero problema detrás de todo esto es más grande. Se trata de si el plan económico de Putin realmente puede mantenerse unido por mucho más tiempo. Es la división que muestra grietas profundas, no solo diferencias políticas. Para un equipo que se supone debe proyectar unidad, estas discusiones públicas muestran profundas grietas en el liderazgo. Para entender la importancia de este consenso sobre la economía, debemos analizar qué sucede realmente con la economía de Rusia. Francamente, el Kremlin tiene una economía colapsando en sus manos. La inflación ha sido un gran problema, rondando el 10% en tiempos recientes.
Esto reduce los ahorros de las personas y hace que los costos diarios sean más altos, desde la comida hasta los servicios públicos. El Banco Central ha combatido esto con tasas de interés cercanas al 20% este año. Eso sigue siendo extremadamente alto, lo que hace que los préstamos sean caros para las empresas y los consumidores. Todo esto tiene el efecto de frenar la inversión y el gasto. El crecimiento del Producto Interno Bruto también está rezagado. Las proyecciones para 2025 son de 1 a 2%, lejos del objetivo gubernamental de 2.5%. Es una fuerte caída desde el 4.3% en 2024, mostrando que el impulso al gasto militar se desvanece. En 2026 se prevé un crecimiento de 1.5% y una inflación de 6.8%, solo si las políticas siguen estrictas. Los principales bancos en Rusia ya empiezan a alertar. Toma a Spiterbank, el mayor prestamista del país. Han advertido que la inversión se está desacelerando porque las tasas de interés son demasiado altas y nadie sabe qué viene después. Temen que, si esto continúa, más personas y empresas no podrán pagar sus préstamos. Como te puedes imaginar, esto podría causar serios problemas para el sistema bancario. Expertos advierten que si no hay cambios, el sistema podría enfrentar una crisis en menos de un año. Ya hay más préstamos que no se están pagando, tanto de empresas como de personas comunes. Los costos de la guerra y sanciones ya afectan a los bancos y no solo a consumidores. En algunas industrias, los préstamos impagos subieron 15%. Grupos externos también notan los problemas. Algunos informes financiados por la Unión Europea revelan que la economía es más frágil de lo que aparenta. Rusia aún depende del petróleo, pero venderlo es más difícil por topes de precios y boicots. Los ingresos por petróleo cayeron un 20% en la primera parte de 2025 en comparación con el año pasado, así que el gobierno tuvo que empezar a usar sus ahorros para cubrir la diferencia. El Fondo Nacional de Riqueza se redujo a la mitad desde la invasión, quedando en $166.8 mil millones en julio de 2025. Con el gasto gubernamental alto y un déficit del 3.8% del Producto Interno Bruto, la presión crece rápido. Estos problemas no están ocurriendo por accidente. Todos están relacionados con la presión de la guerra y las sanciones que le siguieron. El gasto militar ha impulsado la economía rusa y este año representa el 6% de su producción total. Naturalmente, ese tipo de gasto viene con efectos secundarios. Eso sobrecalentó la economía, atrayendo trabajadores al ejército o fábricas de defensa y dejando menos para otras áreas. En teoría, el desempleo parece bajo, en 2.5%, pero eso es en parte porque mucha gente ha cambiado de lugar. En ciertos sectores, los salarios aumentaron hasta 10% para retener empleados, pero esto trae problemas. Verás, ese tipo de aumento salarial hace que los precios suban aún más, agregando más presión a la inflación. Al mismo tiempo, las empresas están luchando por mantenerse al día. No pueden conseguir las piezas o la tecnología que solían importar de Occidente, lo que significa que las fábricas no están funcionando tan eficientemente como antes. En la primera mitad de 2025, la producción industrial creció solo 2%, cifra baja para un país que simula normalidad. Rusia aumentó importaciones para cubrir los huecos, pero eso agotó sus reservas de divisas. Así que, mientras el gobierno habla como si todo estuviera avanzando, la economía en realidad está tambaleándose. Los desacuerdos entre altos funcionarios como Rozhednikov, Nabu Ulina y Silo Unov van más allá de simples opiniones. Revelan grietas en el sistema, donde el impulso bélico choca con la necesidad de estabilidad. Por eso, más voces piden cambios profundos. Más allá de este evento, hay señales de que el círculo de Putin se desmorona, no solo por la economía. Algunos ministros están resistiéndose en silencio, aunque sea de manera sutil. Algunos ministros han empezado a dejar entrever problemas en sus propios departamentos. Funcionarios de transporte advierten que carreteras y ferrocarriles se deterioran por falta de financiamiento. A Putin no le ha gustado esto. Líderes regionales afirman que los presupuestos son insuficientes para reparar infraestructura básica. Los apagones y el alza de la electricidad han aumentado la presión. Informes de centros como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo y estudios de la Unión Europea señalan que la frustración crece entre la élite. Se informa que los líderes empresariales se están reuniendo a puerta cerrada, presionando para que haya cambios en la política gubernamental porque las sanciones están afectando gravemente sus ganancias. Algunos informes indican que estas pérdidas ocultas alcanzan el 35.7% de la producción nacional, lo cual es significativo. La guerra divide tanto a líderes como a la gente común. Las encuestas a largo plazo revelan que más rusos dudan si el conflicto vale la pena. Esto es aún más cierto ahora que la vida es más difícil y hay menos dinero.
Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que una ola de purgas y una creciente inestabilidad en el liderazgo de Rusia. En el último año, Putin ha reorganizado puestos clave, iniciando con la destitución del ministro de Defensa Sergei Shoigu en mayo de 2024. Shoigu no fue apartado por completo. Fue asignado como secretario del Consejo de Seguridad, pero varios de sus adjuntos no tuvieron la misma suerte. Siguió una serie de arrestos, con al menos 6 altos funcionarios militares detenidos desde finales de abril de 2024 por cosas como soborno y mala gestión. Timur Ivanov, viceministro de Defensa, fue acusado de recibir millones en sobornos. Yuri Kuznetsov fue capturado con mucho dinero en efectivo y oro oculto, evidenciando la magnitud de la corrupción. Y la purga no se detuvo ahí. Se agregaron más nombres a la lista, como Iván Popolovsky y Grigori Sorin de oficinas militares, y generales como Vadim Shemerin y Vladimir Bertiletsky. Incluso se extendió a la política regional. Gobernadores y funcionarios locales fueron destituidos o arrestados, incluyendo a personas como el exdiputado Maxim Igorov, quien fue detenido. Todo esto ha creado un profundo sentimiento de miedo en el gobierno. Los arrestos siguieron hasta finales de 2024 y el mayor general Mirza Mirzayev fue detenido en noviembre. Para entonces, más de 10 generales y altos funcionarios habían sido acusados de fraude o corrupción. Y como si eso no fuera suficiente, ha habido una serie de muertes extrañas e inquietantes entre la élite, lo que ha sacudido aún más a los de arriba. Desde que la guerra se intensificó, figuras importantes han muerto en circunstancias misteriosas. Uno de los casos más impactantes fue el de Roman Starovoyt, exministro de Transporte. Lo hallaron muerto en su auto por un disparo, pocas horas después de ser despedido por Putin en julio. Las autoridades afirmaron que fue suicidio, pero el momento genera muchas dudas. En esa época, Andrei Bedilov, vicepresidente de Transneft, cayó por la ventana de su departamento en Moscú, sumándose a más incidentes similares. Se ha vuelto un patrón que altos ejecutivos y funcionarios mueran de maneras extrañas. En marzo de 2024, Vitaly Robertis, vicepresidente de Lukoil, fue hallado muerto en su oficina sin causa oficial revelada. Algunos dicen que el punto de inflexión fue el accidente de avión de 2023 que mató a Yevgeny Prigozhin, pero las muertes no han parado desde entonces. Irina Podnosova, jueza de alto rango y excompañera de clase de Putin, murió en 2025 por una supuesta enfermedad, aunque circularon rumores de juego sucio. Algunos oligarcas y empresarios mueren en circunstancias extrañas. Algunos aparecieron ahorcados y otros murieron en accidentes inexplicables. Desde el inicio de la guerra, al menos 13 altos funcionarios y ejecutivos han muerto así. Es un número enorme para muertes tan misteriosas. Por eso, se ha creado una atmósfera donde muchos de la élite sienten estar en riesgo constante, sin importar cuán leales sean. Así que ves, ya no se trata solo de economía. Hay un ambiente creciente de miedo en el círculo de Putin. Las purgas buscan limpiar la casa y mostrar fuerza, pero también evidencian paranoia en la cima. Se espera que los funcionarios no cuestionen la línea y promuevan que Rusia gana en todos los frentes. Cualquier desviación se castiga severamente, ya sea con arresto, degradación o peor aún, defenestración. Sin embargo, a pesar de esto, Rozhetnikov habló de todos modos. ¿Por qué haría eso? Se especula que las élites empresariales, afectadas por la caída del 20% en sectores ajenos a la defensa, presionan para evitar el colapso. Otros piensan que está tratando de protegerse alineándose con la realidad antes de que sea demasiado tarde, dado el crecimiento que se está desacelerando. O tal vez sea una preocupación genuina de que la economía se dirige hacia un precipicio, con pronósticos que muestran estancamientos si las tasas no bajan. Cualquiera que sea la razón, esto muestra que el costo de la lealtad está aumentando, y no todos están dispuestos a pagarlo a ciegas. La élite se muestra más ansiosa. Algunos huyen al extranjero o esconden activos, mientras las salidas de capital suman miles de millones pese a los controles. Servir bajo Putin siempre fue un acto de equilibrio, pero ahora es más peligroso que nunca. Se espera que los funcionarios repitan el optimismo del Kremlin, aunque la realidad sea distinta. Por eso este momento con Rozhetnikov destaca, no es solo un desacuerdo. Esto debilita el gobierno de Putin, basado en la percepción de liderazgo fuerte, unidad y estabilidad. Por más de 20 años, Putin ha buscado mostrar que mantiene unido al país, con todos a su alrededor, en la misma dirección. Desacuerdos públicos muestran que la imagen comienza a resquebrajarse y la economía no es tan fuerte como parece. El gasto en la guerra provocó inflación y fuerte escasez de mano de obra. Sectores clave enfrentan escasez de 2 millones de trabajadores. Estos problemas muestran que los líderes del país ya no están en sintonía.
Las decisiones económicas ahora son disputas sobre temas más profundos, como si la guerra puede continuar mientras consume más de 10 billones de rublos al año. Además, muestra que el miedo no basta para silenciar a la gente siempre. Para mediados de 2025, el 40% de los rusos ya perdía la fe en la guerra, lo que indica posibles fracturas futuras. Si Putin no controla a sus ministros en algo tan público como la economía, ¿cuánto tiempo podrá mantener unido al país? Esa es la pregunta que plantea esto, y resuena en los pasillos del poder en Moscú. El régimen ha superado desafíos antes, pero cada grieta debilita más su armadura. Las élites empresariales huyen o esconden activos en el extranjero, y miles de millones salen pese a los controles. La fuga de cerebros sigue, con casi 1 millón de trabajadores calificados que se han ido desde 2022, y la presión internacional, como sanciones más estrictas sobre el petróleo y el gas, sigue apretando los ingresos. Se prevé que los ingresos de Rusia caigan otro 10% para 2026. La guerra le ha costado caro a Rusia, no solo en vidas y dinero, sino también en la confianza que mantiene unido al sistema. Si más funcionarios anticipan lo que viene, la resistencia puede aumentar, desde cabildeos discretos hasta posturas más firmes. Ahora, no me malinterpretes, esto no es el fin del Kremlin todavía, pero podría ser el comienzo de un gran desmoronamiento. El mito del hombre fuerte se desvanece ante estos desafíos internos, lo que podría transformar a Rusia y su papel global. La preocupación de la élite y los problemas económicos podrían forzar decisiones difíciles, como bajar expectativas o enfrentar más inestabilidad. Las palabras de Rozhednikov recuerdan que incluso los sistemas más controlados tienen puntos de quiebre.